ambiental e interpretación de los requisitos de la norma ISO 14001 en su versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés y vamos a desarrollar ahora el capítulo 6 de la norma. Este capítulo es bastante extenso, por lo tanto lo hemos tratado de partir para que podamos revisar un poco cada uno de los requisitos, ya que la planificación es la parte más extensa de la norma. Entonces vamos a ver, todavía estamos en la etapa del planear y este capítulo es el planificar, vamos a hacer la planificación. Y para ello vamos a revisar en sí la planificación como un requisito normativo del capítulo 6 o la cláusula 6, y en la 6.1 vamos a ver acciones para abordar riesgos y oportunidades, y en una segunda sesión vamos a realizar todo lo que es los objetivos ambientales y la planificación para lograrlos. Vamos a revisar el 6.1, donde hablamos de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces, vamos a hablar del 6.11 en las generalidades. ¿Qué nos dice las generalidades? Nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos para cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 al 6.1.4. ¿A qué se refiere o a qué se referencia con ello? Que tenemos que establecer todo un sistema, implementar todo un sistema, y vamos a tener que darle mantenimiento permanente a todo un sistema de gestión que nos permita cumplir con estos requisitos, desde el 6.1.1 hasta el 6.1.4, donde nos va a hablar pues de los requisitos normativos, el proceso, los requisitos legales que tenemos que cumplir también, digamos, y alineados con los riesgos y oportunidades. La organización, al planear el sistema de gestión ambiental, dice que las cuestiones del contexto externo e interno tienen que tenerse en consideración para este punto importante. Entonces, para hablar de la gestión del riesgo y la oportunidad, vamos a tener que tener en consideración un punto importante. Considerar al planear el sistema de gestión ambiental las cuestiones del contexto externo e interno. ¿Qué significa ello? Que tenemos que tener en consideración los requisitos referidos a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. También ello. Entonces significa que vamos a tener que tener en consideración 4.1 y 4.2 de la norma. Y con ello vamos a tener que determinar cuáles son los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, de acuerdo a los requisitos legales y normativos, u otros requisitos, y las cuestiones externas o internas dentro de la organización. Entonces es importante que para poder establecer, en primer lugar, hablar de riesgos y oportunidades, una herramienta que vamos a utilizar acá es la matriz de riesgos y oportunidades, que es la misma que hemos revisado en la norma anterior, en la ISO 9001. En la ISO 9001 hemos revisado la matriz de riesgos y oportunidades, y esa misma matriz se vuelve a mantener acá. Se vuelve a realizar una matriz para cumplir con estos requisitos normativos. Vamos a tener que identificar cuáles son los riesgos de la organización de acuerdo a las cuestiones externas e internas. Vamos a tener que establecer estos riesgos y oportunidades de acuerdo a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y cualquier requisito normativo, también teniendo en consideración el alcance del sistema de gestión ambiental. Entonces, con este punto tenemos que plantear, para cumplir con este punto, una matriz de riesgos y oportunidades similar a la que hemos establecido para el tema de calidad y enfocados con el tema de gestión ambiental. Entonces, para tener en cuenta el proceso de gestión de riesgos, vamos a tener que primero, definitivamente, haber hecho lo que hicimos en el capítulo 4.1 y 4.2, poner en comunicación y consulta, para establecer primero el contexto de la organización, identificar cuáles son los riesgos que tiene la organización. Luego vamos a analizar cada uno de los riesgos de acuerdo a la tabla de probabilidad por severidad, y luego vamos a evaluar cada uno de los riesgos, y luego finalmente vamos a tener que dar un tratamiento o un control para reducir si alguno de los riesgos es significativo. Entonces, este cuadro, este flujo es similar al que ya hemos visto, como les digo, en la 9001, y nos va a ayudar a establecer correctamente cómo vamos a seguir los pasos para poder revisar toda esta matriz. Ahora, luego de establecer esta matriz por primera vez, tenemos que hacerle un monitoreo y revisión periódica para asegurar que siga o se mantenga dentro del tiempo, y adicional pues ver un poco la eficacia también de algunos controles y demás.
Entonces, dentro de las generalidades que tenemos entender las cuestiones, la organización y su contexto, en primer lugar. Para abordar también los riesgos y oportunidades vamos a tener que entender los aspectos ambientales. Primero la organización y su contexto, los aspectos ambientales, entender cuáles son los requisitos legales y luego desarrollar estrategias para la mejora continua o establecer los controles dentro de la matriz de riesgos y oportunidades. Luego de establecer la matriz de riesgos y oportunidades vamos a empezar a hablar de otro concepto, de aspectos ambientales. ¿Está bien? En primer lugar, van a trabajarse dentro de este capítulo dos matrices. La primera, de riesgos y oportunidades como tal, teniendo en consideración el contexto de la organización, las partes interesadas, los requisitos legales y normativos, y una segunda matriz de aspectos e impactos ambientales, donde vamos a hablar de aspectos ambientales en primer lugar, y estos son determinar los aspectos ambientales e impactos ambientales dentro de la organización. Pero de toda esa determinación de aspectos e impactos ambientales tenemos que tener en consideración qué actividades realizamos como organización, qué productos nosotros elaboramos dentro de la organización y qué servicios se brindan dentro de la organización. Entonces, tenemos que tener en consideración estos tres puntos. Y esta matriz de aspectos e impactos ambientales, que es una matriz diferente a la de riesgos y oportunidades, debe comunicarse cada uno de sus aspectos ambientales significativos. ¿Cómo van a salir los aspectos ambientales significativos? Estos se van a establecer por un concepto que es importante que lo mantengan o que lo conozcan. El apetito al riesgo, que también ya lo habíamos hablado en la norma ISO 9001. El apetito al riesgo nos va a permitir saber cuáles de todos los requisitos normativos se van a nombrar como requisitos normativos o aspectos ambientales, significativos. ¿Cuál de todos ellos van a ser aspectos ambientales significativos? No todos los aspectos ambientales pueden ser significativos. Significativos serán los que necesitan darle tratamiento urgente porque hay una normativa relacionada, porque estamos incumpliendo con algún requisito normativo, estamos fuera de los límites máximos permisibles, estamos gastando mayor energía de la que debemos gastar o queremos reducir, o estamos alineados a los objetivos ambientales de la organización, etc. Para ello vamos a revisar qué significa un aspecto ambiental. Los aspectos ambientales son, por ejemplo, las causas, y el efecto va a ser siempre un impacto ambiental. La causa es el aspecto, el impacto es el efecto. Y por ejemplo, tenemos un ejemplo dentro de esta diapositiva, vemos vertido de petróleo. Si hay un vertido de petróleo, esa es la causa o el aspecto que produce un impacto, y el impacto es algo, usualmente puede ser positivo o negativo. En este caso negativo, muerte de peces en el mar. 6.2, aspectos ambientales. Vamos a ver de la relación de los aspectos e impactos ambientales. Un aspecto ambiental es la generación de residuos. Por ejemplo, yo en mi casa genero residuos sólidos de los empaques de envolturas, que utilizo, los envases plásticos, de gaseosas y demás. Y un impacto ambiental es la contaminación del cuerpo hídrico, si es que luego no tengo una responsabilidad y eso agarro y lo boto pues en el río, lo boto en el mar o lo boto en cualquier lugar y contamino el medio ambiente. Otro aspecto ambiental es la modificación de las características físico-químicas del agua. Si yo modifico las características físico-químicas del agua, por ejemplo, con el vertido de petróleo, el impacto ambiental, ¿cuál será? Pérdidas de las especies de fauna y flora acuáticas que pueden estar pues, en esa zona de influencia. Luego de esto vamos a ver impactos ambientales y aspectos ambientales de esta imagen que estamos viendo. Esta es una fábrica que está cerca a un río que emite gases o vapores al medio ambiente. Hay una contaminación de aire por la emisión de los gases. Hay una contaminación de suelo porque hay derrame de algún líquido, me imagino petróleo o puede ser relave o puede ser alguna sustancia química que se está vertiendo, está contaminándose con el agua. Está combinada con el agua, perdón. Contaminación, y hay una contaminación de agua. Una contaminación de suelo porque hay quizás algún químico que ha caído del suelo, y alguna contaminación de agua por vertidos o efluentes que salen hacia el río que está cerca. Entonces hay emisiones por parte de la contaminación ambiental. Hay una actividad química, hay de hecho productos relacionados y hay servicios relacionados. Y con ello hay también un vertido. Entonces, por lo tanto, tenemos emisiones y vertido, tenemos contaminación por una actividad que se realiza que va a generar productos o servicios de una organización X. Identificación de aspectos ambientales.
Aspectos ambientales podemos llamarle a emisiones al aire, efluentes al agua, vertidos de efluentes al agua, vertidos al suelo o uso de materia prima y recursos naturales, uso de recursos, vertido al suelo, uso de materias primas y recursos naturales, como por ejemplo la energía eléctrica, podemos hablar de el uso de esta energía o alguna materia prima adicional que podamos utilizar, madera por ejemplo, los árboles. Luego de ello tenemos el uso de energía, como la luz, por ejemplo, es una forma de contaminar también, o el petróleo para el uso de los vehículos, emisiones de energía como calor, radiación, vibraciones y residuos de emergencias que pueden haber, como por ejemplo pues algún incendio también puede generar residuos sólidos, por ejemplo también residuos sólidos de cualquier evento que pueda ocurrir dentro de la naturaleza. Tenemos actividades, productos y servicios relacionados con los aspectos ambientales. ¿Cuáles podrían ser estas actividades, productos y servicios? Pueden ser un diseño y desarrollo de alguna actividad que ustedes realicen dentro de su organización, el proceso de manufactura, que también podría tener un impacto ambiental o un aspecto ambiental, perdón, porque utiliza máquinas, utiliza productos químicos para realizar algún tipo de manufactura. Embalaje y transporte, ¿no? El embalaje y transporte, cuando nosotros embalamos y transportamos, dentro del embalaje tenemos el stretch film, por ejemplo, que es un residuo sólido que se utiliza. Prácticas de contratistas y proveedores, alguna práctica de contratistas y proveedores, ahí vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un contratista viene a mi organización y yo tengo establecido un procedimiento o tengo establecido un sistema de gestión ambiental y genera residuos sólidos? Entonces tengo que ver si es que yo voy a segregar esos residuos sólidos o mi contratista va a segregar, y cualquiera de los dos que segregue este residuo sólido es importante de que sea responsable y lo realice con una empresa que esté certificada, ¿no? Gestión de residuos, de la misma manera, hay que gestionar todos los residuos para que sean pues, retirados dentro de la organización por una empresa que sea certificada, ¿no? Distribución y uso y tiempo de vida de productos. Entonces vamos a hablar de una distribución, el uso, el tiempo de vida de ciertos productos que vamos a utilizar dentro de nuestro proceso productivo. Procesos subcontratados o procesos, claro, es lo mismo que la tercerización o procesos contratados externamente o subcontratados, se refiere a que tenemos que también ser responsables de los aspectos ambientales de cualquier subcontrata que tengamos dentro de nuestras organizaciones o dentro de los proyectos que nosotros tenemos. Hablamos de un ciclo de vida también, hablamos de un ciclo de vida que debemos de preocuparnos dentro del sistema de gestión ambiental, de cuidar desde antes de que compremos las materias primas hasta después que hayamos utilizado ese producto o servicio y haya quedado algún residuo sólido, por ejemplo, o haya quedado algún algún residuo que pueda impactar con el medio ambiente. Y el control de cambios, ¿no? Cualquier control de cambios que pueda haber dentro del sistema de gestión, cualquier cambio que se surja dentro del proceso, también debe ser analizado, debe analizarse todos los aspectos ambientales. Para esta parte, una de las metodologías que sugiero trabajar es la siguiente. Es un poco, quizás no tan complicada de realizarla, pero sí es bastante extensa, pero nos permite identificar todos los aspectos ambientales para poder darles un tratamiento correcto. Entonces vamos a tener una actividad importante, que es la extracción, transporte de materiales y la disposición de desmontes. Esto es de una empresa minera que está realizando la extracción de mineral dentro de mina y a tajo abierto, y esta va a transportar mineral y va a hacer una disposición final del desmonte. Entonces para ello nosotros tenemos que ver primero qué entra dentro de mi proceso. Entonces la primera etapa nos dice elementos de entrada, y dentro de los elementos de entrada están los equipos utilizados. ¿Qué equipos yo voy a utilizar para poder ingresar todo dentro de mi proceso productivo? Entonces, el equipo utilizado vamos a tener pues, el cargador frontal, los camiones grúa, las luces, las iluminaciones que yo voy a necesitar dentro de mi proceso para poder trabajar en esa área específica, y esto es lo que se va a ir enumerando, ¿no? Cada uno de los equipos utilizados.
Luego de ello también vamos a colocar en otra columna, en la columna en verde, vamos a colocar el consumo de qué es lo que yo voy a consumir para que este proceso productivo se dé. Voy a consumir pues de hecho combustibles para los camiones o el cargador frontal que yo voy a necesitar, refrigerantes para los equipos que yo voy a necesitar, lubricantes, aceites, grasas, ya sean llantas o las mismas, ¿cómo se llama? Otro consumible que yo voy a necesitar para los equipos que yo voy a tener que utilizar para poder hacer la extracción y el traslado del desmonte al final del proceso productivo. Entonces es importante que también en esta columna nosotros enumeremos todos los consumos que vayamos a utilizar. Luego de ello vamos a hablar, nos pasamos al otro extremo y vamos a hablar de los elementos de salida. ¿Qué puede salir de ese proceso productivo? De ese proceso productivo, de hecho, pues, que va a salir algún producto trasladado o algún producto que se va a transportar y el desmonte en sí que va a quedar luego de ese transporte, ¿no? Desmonte nos referimos a las piedras con el mineral que va a pasar a otra etapa de proceso. Entonces estamos hablando de que acá hay salidas también que pueden ser aspectos ambientales y pueden convertirse en aspectos ambientales significativos. Y en la parte de abajo, en la parte de naranja y la parte amarilla, vamos a hablar de las salidas no intencionales. ¿Qué significa una salida no intencional? Significa que no es el producto de este servicio o de este proceso productivo que yo estoy realizando, sino son las salidas que van a darse sin que yo las tenga la intención de generarlas, algo así. Entonces vamos a hablar de residuos. ¿Qué residuos pueden salir? Por ejemplo, vamos a utilizar camiones, cargadores frontales y demás. Puede salir chatarra porque ese producto, ese equipo en algún momento va a cumplir su ciclo de vida y va a convertirse en chatarra. Luego de ello también las llantas, porque vamos a cambiar lo más probable llantas dentro del proceso y de hecho que va a quedar un residuo sólido que es llantas. Embriagues, repuestos de camiones y repuestos de luminarias también que pueden quedar dentro de esta etapa. ¿Qué más? En efluentes no tenemos nada porque no hay consumo de agua dentro de este proceso. Si hubiera consumo de agua, de hecho tenemos que nombrarlo. Emisiones. Vamos a tener de hecho que gases de combustión por el uso de equipos. Vamos a tener ruido porque de hecho que los chancadoras, el cargador frontal y todo lo demás hay mucho ruido dentro de esa zona. Y material particulado porque al momento de ir cargándolo dentro del camión van a hacer fricción, al momento de excavar y la extracción, hacer la extracción de las piedras con mineral, pues va a haber siempre un polvo que se va a generar ahí de material particulado. Otras emisiones podrían ser vibraciones, calor, ¿no? De otras emisiones que podrían generarse. Y en cuestión de emergencias también en amarillo tenemos que colocar cuáles podrían ser las emergencias que podrían darse dentro de este proceso. Entonces ahí vamos a tener que colocar pues, un potencial derrame de combustible por el uso de los camiones, un derrame de sustancias químicas, un potencial incendio porque se podría recalentar algún equipo y se podría quemar. Derrame de material, sí, porque podría haber un derrame del mismo material particulado en el camino al momento de trasladarlo a otro punto. El derrame de desmonte, de hecho que sí, el derrame de desmonte porque se puede caer alguna parte del desmonte que estamos trasladando. Y la generación de gases, de hecho tóxicos, por incendios u explosiones que puedan haber si es que se prendiese, por ejemplo, un equipo o se recalentase un equipo. Entonces, esta es la forma de analizar bajo esta metodología. Esta es la matriz que nosotros tenemos que utilizar para poder analizar los aspectos ambientales dentro de la organización. En esta diapositiva, en la siguiente diapositiva, vamos a hacer una identificación de aspectos asociados. Vamos a ver qué tipo de aspectos pueden ocurrir y qué impactos podría tener en base ya al análisis que nosotros hemos realizado, por ejemplo, para el ejemplo que hemos ido viendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, un aspecto ambiental podría ser la emisión a la atmósfera, gases, vapores a la atmósfera. ¿Qué podría causarte o qué impacto podría causar? Contaminación del aire, de hecho que sí. Daño a la capa de ozono, podría generar lluvias ácidas, podría generar enfermedades. Pero nosotros tenemos que dentro del aspecto ambiental, tenemos que identificar qué emisiones, por ejemplo, emisión de CO2, emisión de gases contaminantes como el azufre, etc. Entonces tenemos que saber qué tipo de aspecto ambiental tengo, no solamente colocarlo de forma genérica. Tenemos efluentes al agua.
lo mismo, el aspecto ambiental es el efluente al agua y podría causar contaminación de agua, destrucción de la flora y fauna, bioacumulación o eutrofización. Entonces, son actividades que pueden ocurrir, son impactos que pueden causar dentro del agua, pero también tenemos que identificar qué efluente es, qué tipo de efluente es, ¿no? Pueden ser de químicos, pueden ser de residuos sólidos, o sea, no sabemos qué tipo de efluente vamos a tener. De acuerdo al tipo de efluente vamos a colocar el tipo de impacto ambiental. Vertidos a la tierra. Vertidos a un líquido que se cae o se derrama en la tierra, en el suelo. Suelos contaminados, contaminación de aguas subterráneas, porque ese contaminante podría pasar hasta un suelo subterráneo, por ejemplo, si nosotros utilizamos agua de pozo para hacer algún tipo de proceso productivo, o la comunidad utiliza agua también, o la comunidad cercana utiliza agua de subsuelo. Y la destrucción de flora y fauna si es que fuera un vertido en una zona pues, no árida, sino en una zona donde tienes flora y fauna. Generación de residuos. En la generación de residuos tenemos que tener en consideración si hay una contaminación de agua, aire o suelo. ¿Qué estamos contaminando con ese residuo? Destrucción de la flora y fauna, dependiendo de dónde estemos segregando. Quizás estamos segregando en una zona cercana, hay un parque y estamos segregando en esa zona, entonces estamos destruyendo flora y fauna. Y algunas enfermedades que podrían ocasionar como un impacto. El uso de recursos es otro aspecto ambiental, donde vamos a ver el tema de agotamiento de recursos como impacto ambiental, y el aspecto ambiental visual, que puede ser un impacto visual también el que puede ocurrir. Entonces vamos a ir con ello a seguir revisando ahora qué es significativo. Entonces, para esta matriz de aspectos e impactos ambientales, nosotros le vamos a dar tratamiento a los aspectos ambientales significativos. En la matriz anterior, en la que acabamos de hablar de riesgos y oportunidades, le damos tratamiento a los riesgos o oportunidades significativos. Entonces, en este caso, a los aspectos ambientales significativos. ¿Pero qué significa ello? Aspectos significativos e impactos son controlados por el sistema de gestión ambiental. Significativo es determinado por la empresa y no por la norma. Y significativo no es lo mismo que magnitud. Entonces recordemos. 1. En primer lugar, recordemos que todo lo significativo, ya sea un aspecto ambiental significativo, va a estar determinado por la organización, y a eso según la norma ISO 31001 se le llama apetito al riesgo. Entonces, el apetito al riesgo o la significancia o el significado de darle la determinación de significativo o no a un aspecto ambiental lo determina la organización. No van a encontrarlo en la norma no por ningún lado te dice cuándo va a ser significativo, pero sí lo menciona, menciona que estos tienen que identificarse o darse tratamiento a los aspectos ambientales significativos. Entonces, ahora, otra cosa importante que también hay que tener en consideración, no siempre se va a llamar significativo únicamente por la magnitud, no vayamos a guiarnos, no, es que yo voy a tener un aspecto ambiental significativo porque voy a derramar bastante petróleo. O sea, no depende de la magnitud del derrame, sino significa el impacto que va a causar, ya sea unas gotas, un litro, a lo que puede causar 1000 litros. Entonces es importante tener en consideración que no va a depender de la magnitud del aspecto ambiental, sino va a depender de la organización y lo que la organización quiera, de acuerdo al cumplimiento de requisitos legales también que tenga establecidos dentro de la organización. Vamos a ver criterios de significancia. El criterio de significancia puede estar determinado, la significancia de un aspecto ambiental significativo, de acuerdo a la magnitud del impacto, ¿no? La magnitud del impacto, no la magnitud del aspecto. La magnitud del impacto, cómo va a impactar en el medio ambiente. La severidad del impacto, qué tanto daño puede causar. ¿Va a causar daño en flora y fauna? ¿Va a causar pérdidas? Eso vamos a tenerlo que valorar. La probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que ocurra algo, la probabilidad de cuán frecuente puede ser puede ocurrir este aspecto ambiental significativo, puede causar un impacto. Entonces eso vamos a tener que valorarlo. La duración del impacto, cuánto tiempo va a durar el impacto ambiental, va a causar mucho daño dentro de ese tiempo.
de acuerdo también al aspecto legal. Recordemos que un aspecto ambiental se convierte en significativo porque hay una ley que lo norma o que lo regula. Por la preocupación de las partes interesadas, por cualquier preocupación que tengamos de las partes interesadas, efectos de la imagen pública de la organización, de hecho que la imagen pública va a jugar un papel muy importante dentro de este análisis, y vamos a tener que considerar todo ello. Entonces, para poder darle significancia o una organización pueda determinar la significancia de un aspecto ambiental, vamos a tener que tener en consideración estos puntos. Evaluación de la significancia. Vamos a evaluar la significancia de un aspecto ambiental. Para evaluar la significancia de un aspecto ambiental vamos a tener que en consideración primero la determinación de la severidad. La severidad, tal cual ustedes hacen una evaluación de I/C, que la mayoría debe conocer que es un I/C, igual vamos a hacer la evaluación de la significancia con una probabilidad por severidad. Entonces, criterio de significancia: severidad del impacto, costos de remediación o mitigación del impacto, afectación de la comunidad, política de la empresa, incluyendo la legislación y algún otro requisito, y el requisito legal y otros requisitos normativos. Entonces, tenemos bajo, se considera cuando cumplen todos esos puntos. El impacto ambiental es leve, el costo es menor a $5.000, este es un ejemplo. Esta parte ustedes la llenan o la determinan de acuerdo a lo que su organización busca o quiere regular de acuerdo a sus aspectos de impactos ambientales. Malestar debido a las actividades de la mina, puede ser una mina ABC o una mina X, pero sin llegar a afectar pues, el ambiente o la comunidad o su entorno. Cuando exista el cumplimiento de la política, no afecta a la magnitud de la empresa y no hay ningún requisito legal asociado. Entonces es importante en el tema de bajo determinar ustedes, cada uno de los lo van a ir determinando. En este caso, para esta matriz hemos colocado 3 puntos: cuándo es bajo, cuándo es moderado y cuándo es alto. Esta determinación la va a realizar siempre la organización. Ustedes van a ir colocando, y este es un ejemplo de cómo tratar la severidad para una matriz de efectos e impactos ambientales. Van a tener que realizar el moderado y el alto también, cómo se va a regular. Y algunos puntos que hay que tener en consideración es para la evaluación de la severidad, pues cuando es un impacto ambiental leve, a qué se le llama un impacto ambiental leve, a qué se le llama un impacto ambiental moderado y a qué un impacto ambiental severo, ¿no? Un impacto leve le llamaremos quizás a aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad. O sea, para la actividad ya no hay más impacto ambiental y no precisa prácticas correctoras o protectoras que requieran, ¿no? Impacto ambiental moderado, aquel cuya recuperación no precisa prácticamente protectoras o correctoras intensivas y en el que las consecuencias de las condiciones ambientales iniciales requieren menos de un año. Entonces, cualquier reparación, acuérdense de los principios de la norma, habla del principio de quien daña paga, ¿verdad? Entonces en este caso también es moderado, quien va a dañar va a pagar, pero el tema de la recuperación de eso va a durar por lo menos un año, ¿no? Y en la otra, en la severa, nos habla de que que la ocurrencia de las condiciones del medio, exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras intensivas y en el que aún con esas medidas aquella recuperación precisa un periodo de tiempo prolongado, o sea, mayor a un año. No va a ocurrir una recuperación de esa zona en poco tiempo, entonces es importante de que se cataloguen cada una de ellas, ¿no? Y luego vamos a hacer una evaluación también de la probabilidad, y para este caso hemos cogido cuatro tiempos en probabilidad, ¿no? Cuando es raro, poco probable, probable y muy probable. En raro se considera puede ocurrir menos de una vez al año. Poco probable, el evento puede ocurrir una vez al año. Probable, el evento puede ocurrir más de una vez al año, pero menos de una vez al mes. Y el evento puede ocurrir más de una vez al mes, en muy probable. Entonces, ustedes van a determinar también esto. Acuérdense que esto es parte de lo que la organización tiene que determinar y se determina apetito al riesgo. Luego de ello lo vamos a llevar todo a una valoración de la significancia. Es una matriz de valoración de acuerdo a la cantidad. Teníamos 4 niveles de probabilidad y 3 niveles de severidad y hacemos una multiplicación de cada uno de los cruces. La parte en verde nos va a identificar la parte de aspecto ambiental no significativo
y el rojo un aspecto ambiental significativo. Y con eso vamos a entrar ya ahora sí a desarrollar nuestra matriz. En este caso, para desarrollar la matriz, ya hemos definido primero la probabilidad por la severidad y la metodología que vamos a utilizar. Esta es una matriz ejemplo de la metodología que se podría utilizar. No es la única, ustedes podrían utilizar cualquier otra. En primer lugar nos dice proceso o subproceso. ¿De qué proceso o subproceso viene valor de significancia? Ustedes tienen que llenar ahí de qué proceso están hablando. Actividades, productos o servicios. ¿De qué actividad, producto o servicio estamos hablando? ¿No? El aspecto ambiental. ¿Cuál es el aspecto ambiental que han identificado dentro de esta matriz? Y ese aspecto ambiental viene asociado desde la matriz que ustedes utilizaron por cada actividad, que es la matriz donde identificaban las entradas y las salidas de un proceso productivo. Entonces hablábamos primero hablábamos de que ingresa en la parte frontal o el grabador frontal, ¿no? Y dentro de la matriz ustedes han identificado primero el aspecto ambiental significativo, y ese aspecto ambiental significativo es el que ustedes están viendo dentro de la matriz. Entonces ya los aspectos ambientales los tienen identificados desde la entrada del proceso a la salida del proceso. Por eso que se hace primero, previo, el análisis que hemos hecho en la primera etapa. Luego de ello vamos a tener el impacto ambiental. ¿Qué va a ocasionar este aspecto ambiental identificado dentro de mi proceso? ¿Qué va a ocurrir? Los posibles aspectos, pues también lo hemos ido mencionando, entonces ustedes tienen que ir catalogando cada uno de ellos como un impacto ambiental. Luego la condición, en condición normal, anormal o de emergencia. ¿Cuándo es una condición normal? Cuando normalmente está ocurriendo periódicamente y es parte del proceso. Anormal cuando ocurre pues únicamente, por ejemplo, cuando se malogra o hay una fuga de agua, hay una fuga de combustible, y en una emergencia pues cuando hay una explosión o algo puede haber pasado, ¿no? Generación, también igual hay que hacer una evaluación ahí, puede ser una de generación directa o indirecta, puede ser propia del proceso o indirecta, puede ser temporal por la temporalidad, ¿no? Puede ser, y también de acuerdo a la clase que pueda haber dentro de la actividad. Entonces, se van marcando ellas para ir identificando ese tipo de... Casualmente, en esta misma matriz podemos incluir hasta una columna adicional donde podamos colocar el requisito legal asociado al aspecto ambiental. Por ejemplo, si hablamos de emisiones o efluentes, si hablamos de efluentes, por ejemplo, hay una norma pues para el tipo de sector, para el tipo de efluente que tú tienes, y que tienes los límites máximos permisibles para que tú puedas un poco tratar este aspecto ambiental significativo. Luego de ello vas a la columna de severidad, te vas a la columna de probabilidad, hablamos del análisis de la significancia. Sacas una valoración y al costado colocarás si es un valor no significativo o significativo. Luego de esta matriz, estamos en la etapa de planificación, esta matriz se va a prolongar. ¿Cómo se va a prolongar a más? Vamos a tener otra columna adicional donde coloquemos cómo se cumple o no la organización. Si es significativo, tenemos que darle un control. Entonces vamos a tener que darle un control al significativo. Colocamos el control. Luego de esto, nuevamente volvemos a hacer una nueva valoración de la significancia, y con ello lo tendremos que convertir en un no significativo. Entonces es importante que ustedes tengan en consideración que esta matriz va a crecer, porque en las siguientes etapas vamos a poder encontrar esta misma matriz ya con más cosas que nos va pidiendo, cómo vamos a cumplir con esta matriz. Entonces, con ello hemos ya revisado la parte de la matriz de aspectos e impactos ambientales, y tengamos en consideración que en esta parte de la planificación 6.1 nosotros estamos planificando cómo lo vamos a ejecutar. Todavía no hemos aplicado controles, que eso viene en la parte 8, y luego de esto vamos a ver el cumplimiento, la eficacia de cada uno de los controles, que es en la parte 9 de la norma. Entonces, estamos en la primera etapa de la planificación. Yo ya planifiqué y encontré cuáles son significativos y cuáles no. Hasta ahí viene el alcance de la norma. Ese es el alcance de la norma para este punto de la norma, que es el 6.1. También te pide la norma que toda esta documentación del sistema de gestión ambiental, tanto la matriz inicial que ustedes han realizado de las entradas y las salidas, sea documentada. Hay que mantener información documentada.
Luego de ello hay que también mantener información documentada de esta matriz que tenemos aquí. Luego también tener documentado la matriz de aspectos e impactos ambientales. Entonces hay que documentar toda esa información, hay que mantener la información documentada de todos estos documentos que estamos utilizando para cumplir con esta etapa del requisito legal. Bueno, con esto muchas gracias. Vamos a seguir en el siguiente capítulo con el 6.2, donde vamos a hablar de la planificación de los objetivos. Gracias.